Río Fugitivo, capítulo 3. ¿Qué tal el primer día de clases?, nos pregunta mamá con una servilleta en el cuello, protegiendo su camisa de seda de un pedazo de carne mal ensartado en el tenedor, de una impertinente mancha de mostaza, de una gota de los químicos nocivos del Flavor Aid de frambuesa. Papá come su milanesa con papas fritas con tanta llajua y tan picante que gruesas y viscosas gotas de sudor se amontonan en su frente y se lanzan en estampida por sus mejillas mofletudas. Otra causal de divorcio. Mamá suma y sigue. Tiene las manos manchadas de tinta. Lee con ansiedad todos los periódicos que caen a sus manos, esperando quizá el milagroso titular que proclame: «¡Renuncia Siles! ¡Fin de la hiperinflación!». Silvia tiene un vestido negro que le descubre los hombros de lunares insolentes, la piel tersa y brillosa como bañada en leche. Come con aire ausente, su mano jugando con el búho de cristal de bohemia que oficia el salero. La luz de las velas parpadea y nos recubre la penumbra. Hubo un apagón hace una hora. Los de la compañía de electricidad nos dejan a oscuras cada vez que necesitan presionar al gobierno para que les suba los sueldos. ¡Qué lindo ha sido que vi de nuevo a muchos de mis amigos! Alfredo habla atropelladamente. A Daniel casi no lo había visto en todas las vacaciones. Y la nueva de lenguaje está muy culona. Todos los alumnos locos y babeando y la clase al diablo. ¡Qué cominos! Los lápices al suelo y entonces desde ese ángulo los ojos como pescados. Mamá le pide que pare. ¿Qué dijiste? Bueno, muy simpática. Ya te lo he dicho 1000 veces y la próxima te castigo. La voz firme, amenazante. Y tienes que usar la letra R al hablar. ¿A quién habrá salido? Esa es la pregunta. ¿A quién? ¿A quiénes? Papá no dice nada, y Silvia con el tenedor con un pedazo de milanesa inmóvil en el aire, como esperando el cuento obligado en la infancia para que cada cucharada de sopa ingresara en su boca. La Bella Durmiente, su favorito. Seguro piensa en eso, en que papá nunca le dice nada a Alfredo. Alfredo tenía un frenillo y, pese a que asistió por mucho tiempo a clases de rehabilitación del habla, no había aprendido a pronunciar bien la R. Cuando la pronunciaba parecía que tuviera una papa quemada en la garganta. El sonido no se transformaba en un fonema inteligible, y la palabra resbalaba por el velo del paladar y terminaba desbarrancada en el pozo ciego de lo incomprensible. Para evitar que sus amigos lo molestaran, Alfredo inventó un lenguaje en el que todas las palabras que incluyeran la R fueran eliminadas del vocabulario. Con el paso de los años, lo perfeccionó a tal punto que mucha gente no se daba cuenta de la ausencia de una letra tan fundamental en su habla. A veces le hacía preguntas capciosas porque me divertía verlo tratando de zafarse de la trampa que le había tendido. ¿Capital de Argentina? Él tardaba un momento y luego, con una sonrisa traviesa, respondía: «Santiago de Chile». La mirada de reproche de mamá dice que tampoco le gustó su comentario acerca de la nueva profesora. A mí me causa gracia porque él se anima a decir las cosas que a su edad quise decir, pero jamás me animé. Vuelvo a vivir ciertas cosas a través de él. Aprendo tanto de mí y del mundo con su sola presencia, con sus inquisitivas preguntas, con sus desenfadados comentarios. Él no sabe que me enseña y mejor que no lo sepa. No es fácil aceptar que uno aprende mucho de un chiquillo. El living desborda macetas de helechos y opalinas porcelanas de Lladró. Don Quijote y un payaso y bailarinas de ballet sobre recargados estantes. En un aparador, detrás de un vidrio reforzado, la colección de búhos de cristal y perros en miniatura de mamá. Mástines de orejas verticales y dobermanes belicosos y dálmatas melancólicos y fox terriers amartelados. En las paredes hay un espejo en forma de sol comprado en el Cusco y 2 cuadros de Unzueta, un paisaje impresionista de sauces llorones y el retrato de un indio anciano de saco gastado y expresión grave y digna. El retrato del indio es conmovedor. Mis papás y sus amigos lo admiran mucho. A mí me fascina y me perturba a la vez, porque me hace pensar en lo que haríamos si se nos apareciera en el living un indio idéntico al del cuadro. Lo más probable es que reaccionáramos como hace 3 años, la vez que un mendigo abrió la puerta de la casa, cruzó el jardín y tocó la puerta que daba al hall a la hora de la cena. Estábamos hablando de las cómicas chocheras de mis abuelos y de pronto oímos un golpeteo en la puerta y se produjo un silencio. La puerta se abrió sola y chirriante, como si hubiera visto películas de horror y conociera su papel, abrirse haciendo crujir los herrumbrosos goznes. ¿Y ahora qué? ¿Un ectoplasma?
Era un anciano de ropas desastradas y rostro curtido de arrugas. Ese rostro sería desfigurado después en un incendio. Que extendió lentamente la mano como si le costara moverla y entrecerró los ojos e hizo el gesto compungido de los que han estado una buena porción de sus vidas pidiendo limosna en la calle. Al ver la figura imprevisible del anciano, papá se parpetó bajo la mesa, mamá emitió chillidos histéricos mientras corría a la cocina y mis hermanos evacuaron el comedor por las escaleras en busca de la protección del segundo piso. Yo me quedé quieto en mi sitio, viendo de reojo al anciano y trozando mi silpancho. Miro el cuadro de reojo, continúo con mi milanesa y pienso que en este instante parecemos el retrato de la familia ideal. Los padres que no se divorciaron y se llevan bien, los hijos de los más saludables y educados. Falta un cocker spaniel moviendo la cola bajo la mesa en espera de nuestras sobras. Quizá un gato repantigado en el sillón de la sala, lamiéndose con fruición, ignorándonos como los gatos que se precian de serlo. Pero ya se sabe que los retratos mienten. ¿Y tú, hijito? ¡Excelente! Verme de nuevo con compañeros y profesores, escuchar las anécdotas de las vacaciones. Jürgensen se accidentó en su moto. Es un suertudo, no le pasó nada. Que te vea en una moto. Sabes que no me interesa. La reunión de cursos sin sorpresas. Mauricio fue elegido presidente una vez más. Silvia suspira. Fue su primer amor a pesar de ser nuestro primo. Tenemos muchísimos planes, una peña folclórica para el Día de la Madre, lo recaudado a utilizarse en el viaje de promoción, un campeonato intercursos de fútbol, un periódico para ser vendido en todo el colegio. Lo último, obviamente, si me animo, porque fijo que se van a lavar las manos y me van a hacer trabajar. No sé, me da flojera de solo pensarlo, ya veremos. En todo caso, queremos comportarnos como los mayores que somos, ser un ejemplo para el resto. Una de las velas se apaga. Mamá la enciende, limpia la cera acumulada, la echa al cenicero. Lo que ustedes quieren es tapar el sol con un dedo, dice Silvia. Sus pulseras de plata entrechocan y producen un sonido de cristales acariciados por el viento. Después de tanto terremoto que han armado, creen que basta con ser niños buenos un año. Mamá sonríe, orgullosa de su hijo y sus compañeros que por fin decidieron madurar. Yo pienso que la teoría suena muy bien, pero convertirla en realidad será muy difícil si los que se encargan de ello son los mismos que el año pasado se dedicaron a escaparse de clases y esconderse de la luz del día. Pertinaces fugitivos de Van Helsing en billares olorosos a mugre y chillerías con pianistas mancos y retretes vomitados. Nadie cambia de la noche a la mañana, y menos nosotros. ¿En qué quedó lo de los curas?, preguntó papá. Hablé con el papá de Tomás, también estaba en la luna. Todo sucedió tan rápido y la dirección no ha dado explicaciones. Ni creo que las dé. ¿Sabían que el regreso del padre Peña a México significaba que la dirección debía recaer en Tejada? Por algo estuvo de director de medio durante tantos años. Una vez más y a último minuto, los mandos superiores decidieron enviarnos a un extranjero, un tal Belloni, un italiano que habla español con un acento tan fuerte que uno tarda en darse cuenta de que está hablando español. ¿O los mandos superiores no creen que un boliviano pueda ser capaz de dirigir un colegio?, dice mamá, ¿o es que simplemente desconfían de Tejada? Yo creo que es la segunda opción, dice Silvia. No los culpo. Tejada es muy moderno para el gusto de muchos. Vive en blue jeans y se la pasa rodeado de las hermanas de sus alumnos. A mí no me cae mal, pero la vez que entré a su oficina me quiso sacar una foto y le dije ¡perfecto! Entonces fue cuando vi que su escritorio estaba repleto de fotos de chicas y de uno que otro de sus alumnos, los murciélagos. Tú. Me tiré al raye y dije ni loca. Una vez alguien me contó de una con las manos en la masa, dice Alfredo, tomando el Flavor Aid con la ansiedad de una hormiga frente a un terrón de azúcar. Tejada estaba yendo a donde se hacen las fotos, con Mónica, la que tiene un año menos que Méndez. Es verdad lo que dice Alfredo, pero eso no prueba nada. Yo, al menos, me resisto a creerlo. El padre Tejada se encariñó conmigo desde primero medio y se convirtió en una suerte de consejero espiritual y, a la vez, en un amigo incapaz de fallarme. Cuando no me queda más que recurrir a alguien, voy a buscarlo a su oficina pletórica de retratos, Biblias y bonsáis, olorosa a magnolias y en la que la luz de la tarde se guarece dejando tibio el ambiente. Él me tranquiliza con su mirada dulce y el tono paternal de su voz pone las cosas en perspectiva.
Hay muchos aquejados de lo mismo, y lo importante es ser optimista y tener fe. Los problemas suelen resolverse tarde o temprano, y de nada sirve ahogarse en preocupaciones. Cierra la charla con una parábola. La de los talentos es su favorita. Recuerda, Robbie, que Dios te exigirá en relación a lo que te dio, y a ti te dio mucho. Lo cierto, sin embargo, es que el Padre ha sido siempre para nosotros un gran tema de charla. Nuestros ojos, que jamás han visto nada comprometedor, han visto lo suficiente para elaborar historias. El Padre ha dejado pistas por todos lados y nosotros no hemos hecho más que seguirlas. Con la rubia hermana de Pavicic, el de tercero, se encerró 45 minutos en su oficina. A la hermana de Murciélago, una morena fanática de las botas hasta la rodilla y de los sostenes puntiagudos, la citó en el colegio un miércoles a las 3 de la tarde, acaso pensando que no habría alumnos que lo verían. Y al cuarto de revelado entra todo el tiempo con la hermana de Méndez, como dice Alfredo. No es suficiente y acaso ni siquiera sea necesario ser correcto. Lo que se necesita es aparentar corrección, aunque bajo la apariencia siniestras acciones se estén llevando a cabo. Una palabra ambigua bastará para que nuestras imaginaciones despeguen. Una imagen sugerente bastará para echar a andar 1000 historias. La suma de tantas ficciones termina inevitablemente creando realidades. ¿Qué pueden hacer los actores en un mundo poblado de narradores? Nada. Quedarse encerrados en sus cuartos o estar más atentos a las posibilidades narrativas que generan sus equívocos pasos, el rastro de sus huellas en el polvoriento piso de la habitación. El asunto es que el nuevo director fue nombrado a la rápida cuando parecía inevitable que Tejada asumiría la dirección. A Tejada no le gustó nada lo sucedido y ha amenazado con renunciar. Hoy habló conmigo y con varios de mis compañeros. Está tanteando la posibilidad de enfrentarse a los mandos superiores con nuestro apoyo, intentar que reconozcan su error y le entreguen la dirección. Espero que no te metas en problemas, dice papá. Estoy cansado de que me llamen a reuniones de urgencia por culpa de ustedes. Por culpa de Alfredo, dirás, tercia mamá. Y termina tu comida. Esta vez no tenemos para regalar. Eulalia recoge los platos. Silvia se levanta para llamar a su francesito. No seas maleducada, dice papá. Pide permiso para levantarte. Mi hermana lo mira y dice permiso, entre dientes, acomodándose el vestido con sus manos de uñas carmesí, combinando sus arrugados pliegues a la nada. Alfredo también se levanta. Dice que va a casa de Nelson, que vive a 1,5 cuadras. Papá no dice nada. Mamá le pide un café a Eulalia. Papá se limpia la frente y las mejillas húmedas con la servilleta. Se sirve un vaso de whisky etiqueta roja. Enciende su pipa de aroma mentolado. Deja caer los fósforos en el mantel blanco con un par de quemaduras de cigarrillo y me pregunta si ya he pensado que voy a estudiar. Es la pregunta inevitable del año, y puedo notar en el rostro de mis papás la ansiedad que les produce mi inclinación artística. La veían como un pasatiempo mientras yo crecía, pero ahora les preocupa que decida estudiar literatura o algo por el estilo. El otro día mamá me contó una pesadilla que había tenido. Yo era un profesor de colegio y me encontraba una noche en una parada del colectivo, bajo la lluvia. Tenía un sobretodo raído y un maletín de cuero viejo en la mano. Era una versión adolescente de Mr. Macbeth, mi profesor de literatura. El colectivo no llegaba y yo seguía esperando hasta que aparecía mi hermano en un flamante BMW azul marino y me llevaba a mi miserable casucha, donde debía hacer cola con las ratas para usar el baño. Mamá se había despertado llorando en medio de la noche. El hijo de la Teco va a estudiar ingeniería industrial, dice ella tensando los músculos de la cara. Gracias a cremas sometidas a trabajos forzados, todavía conserva la frescura de la juventud. Esa es una excelente profesión. O economía, sugiere papá. Los economistas caen parados en todas partes. El principio de realidad se impone sobre nosotros. Seremos una generación de ingenieros y abogados y economistas y administradores de empresa. ¿Cómo nos simplifica este país? ¿Cómo convierte tanta multiplicidad de intereses en 4 ecleróticas opciones? Mi papá es arquitecto, pero la crisis lo ha dejado sin trabajo. Había diseminados en la ciudad 5 edificios inconclusos que su compañía construía y que quedaron paralizados hasta nuevo aviso. Esqueletos de fierros torcidos y hormigón armado a los que los albañiles oficiaban misas y sacrificaban corderos, en procura de su retorno a la vida.
A papá le seguían encargando casas y edificios, más fantasías de medianoche que planes con posibilidades de llevarse a cabo. Sus maquetas se amontonaban en el garaje y en la pieza nueva, versiones casi indistintas de las originales que robaba, en eso nos parecíamos, de libros de arquitectura encargados de Miami, las hojas de textura fulgurante, las detalladas fotos en colores. Lo veía con la barriga crecida y el rostro hinchado, mirando televisión con un vaso de whisky al lado, insultando a nuestra naciente democracia y conspirando contra el gobierno con unos cuantos desubicados de extrema derecha como él, y pensaba que este era mi antimodelo. Pero no debería juzgarlo. A principios de los 60 en la universidad pertenecía a un grupo subversivo de izquierda. Eran los tiempos de la Revolución Cubana y él era uno de los tantos estudiantes que tenían un póster del Che en su cuarto. Los mismos pósters que cuelgan los estudiantes de hoy, aunque ahora al lado de los de Farrah Fawcett. Uno aplaude al Che, pero en realidad quisiera irse a vivir a Estados Unidos, si es posible a California, donde dicen que todas las mujeres son rubias y de ojos azules y además no se hacen drama para irse a la cama. Tenía muchas anécdotas de esa época, me las había contado más de una vez. Decía que su mando había llegado a matar a 7 soldados en diferentes atentados. Una bomba en la puerta de un cuartel en el instante en que se producía un cambio de guardia que cubrió de esquirlas los cuerpos de adolescentes recién llegados de las provincias. Un cóctel Molotov que explotó en la cara de un sargento de policía. Los crímenes perfectos ocurrían en la realidad, no en los libros que leía y quería escribir. Veía sus fotos de esos días, de barba y melena, y me conmovía. Su hora más gloriosa, la que le suministró historias suficientes para entretener por el resto de su vida a su esposa e hijos, a sus amigos, a los nietos que vendrían. Como mi abuelo Roberto con su famosa Guerra del Chaco. Lo escuché tantas tardes desde mi infancia cuando pensaba que el Chaco era un lugar inventado por él en sus interminables noches de insomnio. Papá terminó exiliado en Perú. Allí concluyó sus estudios de arquitectura y cuando volvió al país era otro. Su exaltado idealismo de juventud dio paso a un admirable pragmatismo, a la férrea decisión de dedicarse a su compañía de construcciones. El progreso, sin importarle para nada si se hundía o no el mundo alrededor suyo. Se casó con mamá, para entonces una joven y codiciada viuda con una hija de 1 año. Nací yo, Alfredo, años después. Económicamente le fue muy bien y se fue radicalizando, convirtiéndose en un ardiente defensor de los militares en el poder, sobre todo de Banzer en los 70. Ellos, a su juicio, habían logrado la estabilidad necesaria en el país para que cualquier ciudadano pudiera dedicarse a lo suyo. Orden, paz y trabajo, rezaba el eslogan. Hace 2 años nos llegó la democracia y él se quejaba desde entonces. Las cosas no le iban tan bien como antes. Había perdido sus ahorros en dólares gracias a la desvalorización concebida y ejecutada por un inexperto ministro de Economía. La moneda nacional valía menos que el papel barato en el que se imprimía. La inflación se estaba convirtiendo a pasos agigantados en hiperinflación y él no veía la hora del regreso de los militares al poder. Un sapo croa en el jardín. Hércules ladra con cautela, se le acerca 2 pasos y luego correrá asustado a cobijarse en su guardia. Hércules, nuestro viejo pastor alemán, con sus ojos rojos legañosos y los dientes tambaleantes que ya no muerden con fuerza, busca con la mirada un mullido espacio en el pasto del jardín para tirarse a dormir y olvidarse de su oficio original de perro guardián. En la semipenumbra del living, pienso en todas las cosas que pueden pasar en 20 años de una vida. En guerrilleros convertidos en arquitectos, y me digo que no debería juzgar a papá. ¿Para qué arrojar la piedra si existe la posibilidad de que a mí también me pase algo así? ¿Quién sabe si el aprendiz de escritor abrirá un restaurante algún día y no podrá escribir siquiera unas cuantas líneas en la tarjeta para el cumpleaños de la esposa o del amante? Tampoco quiero eso, pero quién sabe. Todavía no sé qué estudiaré, digo, la voz firme. Tengo 1 año para decidir. En todo caso quisiera estudiar afuera. Papá se estremece con la sola idea de los gastos por venir. Ahora vendrá la célebre frase. ¿Qué creerán mis hijos? ¿Que entro al baño y fabrico dinero? ¿No se dan cuenta en qué país viven? Gastar le produce un inmenso dolor en el alma. Es la billetera más lenta del lejano oeste y dice que solo a su edad podremos apreciar el valor del dinero.
El único que lo tiene dominado es Alfredo, le saca lo que le da la gana. Cuando Silvia necesita dinero, tiene que hablar con Alfredo. ¿Qué diría papá si supiera que ha pagado muchas cuentas de Silvia en los moteles? He visto las facturas escondidas en el cuarto de mi hermana. ¿Y qué diría Alfredo si supiera en qué utiliza Silvia el dinero que le consigue? La adora, le tiene celos a todos sus chicos, no soporta a Jean-Pierre. Hecho al del viejo continente y apuesto a que nacido en Quillacollo. Hecho al de los sacos finos y apuesto a que made in Guatemala. ¿Y dónde quiere estudiar el jovencito? En Argentina, me animó a decir. De Estados Unidos ni hablar. Parece que Camaleón se está yendo a estudiar a Buenos Aires. Podría vivir con él. Es más fácil con alguien conocido. ¿Y por qué no aquí, hijito? Interviene mamá. Ella en realidad quiere que me vaya. Que mis ojos vean el mundo por ella. Desea lo mejor para mí y lo mejor para ella no está aquí. Solo ha formulado la pregunta para que papá pueda escuchar mi respuesta. La universidad está llena de politiqueros y cualquier rato la van a cerrar. ¿No la ven a Silvia más desubicada que perro en canoa? ¿Cuántos días de clase ha tenido en los últimos 6 meses? Si me quedo aquí me muero, necesito respirar otros aires. La situación está muy mala y tú eres incapaz de pensar en los demás, dice papá alzando el tono, su rostro en la inquieta sombra. Solo piensas en tu bienestar. Total, que se joda el que va a pagar las facturas. Me alegro que al menos ya hayas decidido dónde estudiar, aunque no tengas ni idea de qué interesante orden de cosas. No soporto su tono irónico y condescendiente, pero al menos sirve para que concluya esta charla que no va a ningún lado. Me levanto, los dejo. En el pasillo veo la silueta de Eulalia por la puerta entreabierta de la cocina. Está sola, mirando la tele apagada y esperando a que vuelva la luz. Ya debe estar en la mitad el capítulo de hoy de Te vi la vida entera y más, en la que actúa Claudio Coutinho, ese apuesto actor brasilero que se parece tanto al conejo, una nariz respignada hace verano. No me mira. Adivino en la silueta que se recorta la piel tajinada del cuello delgado, las arrugas profundas, como surcos de labrador en las manos y la cara, el sucio mandil blanco, los zapatos negros, de plástico. El cuadro del indio en el living. Eulalia en su cuartucho detrás de la casa, sus clases de costura y sus tardes de sábado con un grupo evangélico y sus sueños de regresar algún día al pueblo en el altiplano paceño, de donde salió en busca de una mejor vida. ¿Te pasa algo? ¿Te has quedado pensando en la inmortalidad del cangrejo? Nada, papá, no me pasa nada.